el está compartiendo. Ah, sale ya, con eso basta. Voy a quitar. Ok, entonces nos quedamos en la tercer diapositiva, por favor. Como les comentaba, les puse esa imagen porque una quimera es una criatura de muchas cabezas. Y cuando hablamos de lesión renal aguda, pues básicamente podemos identificarla con esta imagen porque es un episodio, un síndrome que va a tener muchísimas manifestaciones muy diversas. Incluso la definición, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es un poco controvertida porque podríamos pensar que una lesión renal aguda es, vaya, pues una lesión, pero al menos en la guía Cádigo tenemos que la lesión renal aguda se define con con los siguientes parámetros. Un aumento de 0,3 miligramos por decilitro de creatina sérica en un periodo mayor a 48 horas. Un aumento en los niveles de creatinina por encima de 1,5 veces su valor basal en los últimos 7 días. Hay que hacer pues una distinción aquí, que la creatinina basal es un valor que por lo general, al menos en México, no contamos porque no hay un historial del paciente. Creatinina basal es como la creatinina con la que normalmente el paciente trabaja, para lo cual se requiere pues algún registro previo, ¿no? Y creatinina sérica, pues digámoslo de alguna forma sencilla, es la creatinina de ese momento. Entonces, no podemos percibir un aumento en la creatinina sérica si no contamos con la creatinina basal. Sin embargo, vamos a ver que la característica predominante hasta este momento es que básicamente es que es una lesión repentina, ¿no? Tenemos también otro parámetro que es la disminución del gasto urinario, menor de 0,5 mililitros por kilogramo de peso del paciente por hora durante al menos 6 horas. Entonces, continuemos. Siguiente, por favor. Eso que les leí es según la guía Cadigo, sin embargo, tenemos otras literaturas como lo es Akin o Rifle, que van a definir la lesión renal aguda en parámetros pues similares, pero con algunas ligeras variaciones. Ahí se las puse, pero como vamos a basarnos en Cadigo, no vamos a andar en las demás. También les puse esta tabla porque hay estadios de lesión renal aguda, uno, 2 y 3, en los cuales pues por el momento, como es como la introducción apenas, no vamos a ahondar, pero próximamente vamos a regresar a esta tablita. Siguiente, por favor. Tenemos, como les decía, que que la definición puede estar incompleta porque una depresión transitoria puede cumplir con esos criterios anteriores, pero sin llegar al grado de lesión. Entonces, se han pensado en añadir algunos otros aspectos como lo pueden ser biomarcadores de lesión, ya sea tubular o glomerular, para pues ver que la depresión de estos parámetros nos esté causando pues algún daño a nivel celular. Entonces, se ha pensado en añadirlos, pero oficialmente la definición sigue siendo la anterior. Además de darnos una detección temprana, los biomarcadores pueden ayudar a diferenciar entre lo que puede ser una depresión transitoria o un daño estructural renal. ¿A qué nos referimos con una depresión transitoria? Pues más adelante vamos a ver que tenemos causas prerrenales que por lo general están todas relacionadas a la bulimia. Y cuando un paciente por alguna razón, ya puede ser una diarrea o algo así, se deshidrata súbitamente, pues va a tener una lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque va a cumplir con los parámetros que vimos. Sin embargo, si este paciente llega a urgencias y nosotros lo rehidratamos, es donde podemos hablar de una hipovolemia reversible. Entonces, hubo una depresión transitoria sin llegar a lo que es una lesión renal. Entonces, espero haya quedado claro ese ejemplo. Vamos a revisar algunos biomarcadores. Yo les puse ahí los más populares, el N-gal o neutrofil, bueno, perdón, en inglés, ahí tienen el nombre. Es medible en sangre y orina y es de los que más se ha estudiado.
Este biomarcador nos habla de una elevación, bueno, este se eleva cuando hay un daño tubular, incluso antes de que los niveles de creatinina cambien, y es útil para una lesión renal aguda en etapas tempranas, lo cual nos habla de también un mejor pronóstico. El siguiente, KIM1, se expresa en células epiteliales tubulares, por lo cual, pues, cuando se está expresando en sangre, en orina, quiere decir que hay un daño de estas células. Am, También este es relevante a diferencia del anterior porque nos ayuda a diferenciar entre una lesión renal aguda o condiciones como una necrosis tubular. Eh, Siguiente, por favor. Aquí fue una... Disculpen que no les puse, la verdad, ahorita como viéndolo, no puse la bibliografía, pero toda la información la saqué del artículo que mandó el doctor y uno más que también me mandó el doctor. Al rato yo creo que se los enviamos. Entonces, en esta tabla tenemos el tipo de biomarcador, que lo podemos clasificar en biomarcadores, todos son para el diagnóstico de aquí, pero tenemos biomarcadores de tipo funcional, o sea, que nos van a ayudar en ver un daño, una afección funcional. Los siguientes van a ser biomarcadores que nos ayuden a ver una lesión o daño. Y los últimos nos van a ayudar a ver un riesgo de lesión renal aguda. Ahí tenemos su subclase y los ejemplos de los biomarcadores. Como les hablaba, en la segunda categoría tenemos el NGAL, como ya les hablé, el GIM1. Y bueno, siguiente, por favor. A pesar de que pues son una excelente opción por diferentes motivos, no son tan accesibles, entonces pues por el momento la definición se conserva como la primera que vimos de esos tres parámetros según CADIV. Lo siguiente de lo que quiero hablar es pues hacer una diferenciación en lo que es una lesión renal aguda, enfermedades y trastornos renales agudos o enfermedades renal crónicas y padecimientos que no son enfermedad renal. ¿Por qué? Porque estos padecimientos algunos se superponen y a veces coexisten. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la lesión renal aguda quiero dejar muy claro que es un episodio, es decir, que es transitorio y súbito. Y el hecho de que sea transitorio puede ser que este sea la causa de un trastorno crónico, que este sea un episodio que ocurra durante un paciente que ya tenía un trastorno crónico o que este mismo desencadene a futuro un trastorno crónico. Entonces, la lesión renal aguda es un tipo de enfermedad y trastorno renal agudo, pero existen muchísimos más que no necesariamente, vamos a decirlo así, ya lo resumí lo que les puse ahí, que una enfermedad y trastorno renal agudo puede ocurrir sin haber nunca cumplido un criterio de lesión renal aguda. Es algo así como leche con café y café con leche no es lo mismo, pero bueno, No sé si entendieron esa parte. Esto es muy importante y también la parte inicial de los biomarcadores y las clasificaciones. Que si bien ahí está Rifle, sí, está Akin, pero todas estas han venido teniendo cambios en el contexto de la determinación en cuanto al volumen urinario y específicamente cuestiones asociadas a determinaciones de marcadores séricos, tanto creatinina como algunos marcadores de tipo urinario, como bien lo está comentando Noemí. ¿En qué se han basado los cambios principalmente? Pues en esto, en que actualmente ya está en boga o se está buscando hacer énfasis a estos biomarcadores, principalmente, como ya lo mencionó, el KIM-1, el factor de lipocalina de gelatinasa asociada a los neutrófilos, el ENGAL, ¿de acuerdo? Está el factor de crecimiento similar a la insulina 7, el factor tisular de metaloproteinasas, que es algo que van a buscar, que es el nefrocheck, que es como si fueran unas troponinas, pero transpolándolo a una cuestión urinaria, en el que se está buscando detener este marcador como un marcador temprano de lesión renal aguda. Actualmente la clasificación que ya todo el mundo debería tener,
¿sí? Y con la que se debería de clasificar específicamente la lesión renal aguda es con CADIGO. Ya no se tiene que utilizar ni rifle, ni se tiene que utilizar aquí. Desafortunadamente, muchos de los colegas no están actualizados o familiarizados con el hecho de que ya se tiene que utilizar CADIGO, ¿sí? Y todavía van a ver algunas notas donde ponen lesión renal aguda, AKIN 1, AKIN 2 o AKIN 3, ¿de acuerdo? Como lo bien lo mencionó Mimi, en el contexto de la cuestión del marcador, pues principalmente es la creatinina, ¿sí? Punto 3 o de 1.5 a 1.9, de 2 a 2.9, más de 3 veces sobre la basal o una creatinina más de 4, o en su defecto, un paciente que ya entró a terapia de reemplazo renal ya se considera por definición una lesión renal aguda CADIGO 3. Y algo muy importante, la creatinina es un marcador tardío de lesión renal. ¿Por qué? Porque ya se ha documentado que los pacientes pueden tener alteraciones en la función tubular o en el filtrado y la creatinina puede aún mantenerse normal por cierta temporalidad, dependiendo del contexto en el que se encuentra el paciente. Por lo tanto, somos un poquito más, llamémosle, mm, se me va la palabra en contexto, más reservados en el apartado de que tu creatinina se mantiene normal, pero si tu volumen urinario está cayendo de manera importante, debes de clasificarlo acorde al volumen urinario y con base en la temporalidad en horas que te da la clasificación de CADIGO. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta diapositiva es muy importante. ¿Por qué? Y eso es algo que quiero que entiendan muy bien en el apartado de la de lesión renal aguda. Como bien lo comentó Noemí, pero que tal vez para ustedes es algo nuevo y con lo cual no han tenido contacto. La lesión renal aguda es un evento que se desarrolla, en este caso, en el contexto de inicialmente 48 horas. ¿De acuerdo? Posterior a 7 días ya no se considera como lesión renal aguda y ya se considera como enfermedad renal aguda. Por eso está ahí de trasfondo, si ustedes ven en esos diagramas que tienen ahí de forma rectangular, tienen aquí y de manera subyacente tienen AKD, Acute Kidney Disease. ¿De acuerdo? Entonces, posterior a ello, después de los 7 días ya se considera como una enfermedad renal aguda. Y de base, o por así decirlo, como un denominador, tenemos Chronic Kidney Disease. ¿Y esto por qué? Porque finalmente, sí, puede tratarse de un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica establecida por alguna cuestión agregada, es decir, un paciente tal vez que sea hipertenso, con mal apego, diabético y que ya tiene una enfermedad renal crónica establecida con daños estructurales documentados por ultrasonido, ¿sí? Con cambios ya a nivel de biomarcadores séricos como es creatinina y que tal vez tiene una creatinina basal ya en 1.8, ¿sí? Y que con base en ello, cuando llega a la consulta o a la evaluación, llega con una creatinina de 2.5. Ese paciente está cursando con un deterioro agudo de la función renal agregado a su enfermedad renal crónica. Por eso es que esta diapositiva se me hace sumamente importante, porque no por el hecho de que un paciente ya tenga una enfermedad renal crónica no puede tener un episodio de deterioro agudo agregado. Y otro punto, una lesión renal aguda que no se trata, ¿sí? Puede perpetuar y degenerar, como bien lo comentó Noemí, puede condicionar una enfermedad renal crónica. Y por decir enfermedad renal crónica, no me refiero específicamente a una enfermedad renal crónica en etapa terminal o en un estadio 5, ¿sí? Me refiero a una enfermedad renal crónica, tal vez en un CADIGO 3, 3A, 3B, ¿sí? Que finalmente, derivado de no dar un tratamiento oportuno y dirigido, pues puede condicionar un daño, ¿sí? Que va a ser irreversible y va a generar propiamente una lesión a nivel de la función normal, en este caso, pues de nuestro paciente. Por eso es que puede ser desde algo muy inocuo, algo que puede revertirse o algo que puede condicionar daño de manera continua. Ahora, algo muy importante y también que Noemí lo va a mencionar más adelante, en cada evento de lesión renal aguda hay pérdida de masa nefronal. Entonces, por eso es que esto nos explica específicamente por qué una lesión renal aguda puede condicionar una enfermedad renal crónica, porque la masa nefronal se va perdiendo. Con cada episodio de lesión renal aguda hay pérdida, a pesar de que la creatinina pueda regresar a una creatinina basal. ¿Y esto cómo lo sabemos? Y es a lo que iba también con la cuestión de la creatinina basal. En mi experiencia, por así llamarlo, y eso no es porque yo diga que así es, a lo que voy es que cuando nosotros vemos a un paciente hospitalizado, muchas de las veces llega
por alguna otra cuestión externa o ajena a nefrología, una cuestión quirúrgica, ¿sí? Algún proceso infeccioso y llega con una determinación de creatinina en rangos basales, 0.8, sin ninguna alteración renal, pero Chicos, obviamente eventualmente la sepsis, los fármacos, ¿sí? El estado de depresión o algún otro componente condiciona elevación de la creatinina. Aquí sí tenemos una creatinina basal, es decir, siempre vamos a buscar cuál fue la creatinina más baja que tenemos documentada. Y en el dado caso que no se tenga esta posibilidad de que sea un paciente que lo estás evaluando de nuevo, que acaba de llegar a la consulta, que acaba de llegar al hospital y que tiene ya una determinación de creatinina tal vez de 2.8 y que no sabes cuál era su creatinina basal, pues lo más fácil es preguntarle siempre lo hacemos, siempre, preguntarle a la familia si tiene algún estudio de laboratorio 3 meses atrás. Si no tiene un estudio de laboratorio 3 meses atrás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a pedir un ultrasonido. ¿Para qué? Para que de esta manera busquemos si hay alteraciones estructurales, a cambios que nos orienten a cuestiones crónicas, un daño crónico establecido. ¿De acuerdo? Y obviamente, dependiendo del contexto clínico del paciente y también de los marcadores séricos, en este caso del nivel sérico de creatinina, si ya nos, o sea, obviamente si llega con un marcador de creatinina sumamente alto, esto casi casi es un hecho de que es un paciente crónico. ¿Sale? Y más cuando es un paciente que llega con ureas de 280, 250 y llega neurológicamente íntegro, esos pacientes tienen una tolerancia ya sumamente importante a la uremia. Eso ya es prácticamente crónico, solamente habría que categorizarlo y pues completar el diagnóstico. Pero cuando no es así, pues normalmente vamos a pedir otros marcadores, PTH, ¿sí? Algunos otros bioquímicos para poder orientar si el paciente ya tuviera algún antecedente de cronicidad y que tal vez no era conocido o es propiamente una lesión renal aguda que se está instaurando en ese lapso de los últimos días. ¿De acuerdo? Bueno, sigue, Noemi. yo tengo una duda. Dime. Justo cuando acabamos de leer el artículo, yo platicaba con mi compañera Mónica sobre estos marcadores porque se me hicieron algo interesante, pero si lo traspolamos a la vida real, por ejemplo, también el artículo decía que la creatinina meramente es un marcador de excreción renal, o sea, de la función excretora del riñón. Entonces no habla totalmente de que exista o no lesión. Entonces esto nos hacía pensar que en vista de que existen ya marcadores más sensibles y específicos, ¿cómo podríamos utilizarlos en la vida diaria? O sea, sí ya Ah, ok. es normal de que nosotros podamos pedir, por ejemplo, un marcador de En gelatina GAL, Team entre One, otros. de Lucina 18. No, la verdad, fíjate que no están estandarizados. Ahorita lo que se está peleando mucho es que se tenga el nefrocheck. El nefrocheck, como les había comentado, es una determinación que se realiza con estos dos, el factor tisular de metaloproteinasas y el factor de crecimiento similar a la insulina 7. Y es un cociente y te da un valor. Si está por abajo de 0.3, no es presuntivo de lesión renal. Si está por arriba de 0.3, es presuntivo de lesión renal, independientemente de tu marcador que es la creatinina. ¿De acuerdo? Porque como tú bien lo mencionaste y como ya se los había comentado, bueno, pues es un producto de excreción principalmente de degradación muscular y en este otro contexto de productos nitrogenados, pero también habla mucho del estado nutricional. Y algo muy importante, puede haber pacientes que están sumamente malnutridos, ¿de acuerdo? Caquécticos, y que te daría la impresión de que tienen una función renal conservada, porque tienen una creatinina tal vez de 0.9, pero tú ves al paciente y es un paciente que está sumamente consumido, obviamente que esa creatinina pues está sesgada. ¿Por qué? Porque es un paciente totalmente malnutrido. Tú lo empiezas a nutrir, tú lo empiezas a dar aporte de proteínas de alto valor biológico y es obviamente esperado que eso pues va a estar sesgado y va a tener cambios. Ahora, situándonos específicamente en los marcadores, la verdad es que todavía no hay o sea, no está estandarizado, ¿de acuerdo? Se deben de quedar que los marcadores urinarios para lesión renal principalmente son esos KIM-1, ENGAL, interleucina 18 y el nefrocheck. Para que ese si quieren luego lo revisan con calma. Pero la realidad es que ni siquiera el nefrocheck está validado al 100%. Nosotros al menos yo que estoy ya, bueno, este es mi segundo hospital de tercer nivel en el que me encuentro, no, tampoco lo tenemos, ni en siglo XXI ni en el Centro Médico 20 de noviembre. Ok, doc, gracias. Gracias, doctor. Bueno, compañeros, como decíamos, hay diferentes clasificaciones que más adelante les voy a juntar una tabla, pero me gustaría hacer como un ejemplo para que puedan quizá tener una idea más clara.
¿Por qué nos importa saber esto? Porque cuando un paciente llega a urgencias y detectamos algún episodio de lesión renal aguda, pues nosotros desconocemos el historial del mismo. Entonces, pues al tratarlo, tenemos que tener como el criterio médico para saber si vamos a tratarlo como una enfermedad renal crónica o cómo lo vamos a diferenciar. Bueno, el ejemplo que les decía es que la lesión renal aguda es como si fuera un episodio de hipoglucemia, ¿no? A alguien le puede dar hipoglucemia solo porque no comió, no desayunó, ¿no? Y se llega todo desmayado y no sabemos si es diabético, más por la clínica podemos detectarlo. Otro ejemplo, que un diabético ya tiene una enfermedad crónica, pero le puede dar una hipoglucemia. ¿Qué otra cosa? Que pues una hipoglucemia nos puede hablar de que el paciente no ha sido diagnosticado, pero podría tener diabetes, ¿no? Algo así es una lesión renal aguda, que la lesión, pues, que esos criterios pueden cumplirse como un episodio transitorio. Bueno, a fin de cuentas ahí está el diagrama, vemos que se solapa con las demás, con los demás, enfermedades y trastornos. Sin embargo, tenemos lo que es algo que se conoce como no enfermedad renal o no ningún tipo de afección renal que cumpla con los criterios. Ese pues no se solapa con nada porque la causa no es renal. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué criterios tenemos para hablar de los demás trastornos? Pues tenemos de la lesión renal aguda que debe ser menor a 7 días. Eso es un parámetro inamovible, por eso es aguda. De de la enfermedad renal aguda tenemos que ya es menor a 3 meses y no, y tiene algún marcador de daño renal, ya sea como albuminuria, hematuria o piuria, que son los más comunes, y los valores que vemos ahí en el criterio funcional. Tenemos también lo que es una enfermedad renal crónica, que esta pues básicamente como pueden ver el parámetro es de tiempo. Este excede los 3 meses sin ninguna resolución y tenemos lo mismo, una elevación de marcadores de daño renal, como lo puede ser la albuminuria, que es el más común, y aquí es donde ya podríamos darle un apellido, ¿no? A nuestro, a nuestra enfermedad crónica. Y la diferencia con que no puede ser ninguna causa renal, pues es que no hay un criterio de tiempo y que nunca cumple con un marcador de daño renal. Sin embargo, cumple con los criterios que vemos ahí y de que parece ser que la creatinina también se ve, perdón, la filtración glomerular se ve afectada. Podemos pasar a la siguiente. Ahí creo que te confundiste, Noemí. O sea, ahí en non-kidney disease, ¿sí? Ajá. Te hace referencia a que todo está bien. O sea, en teoría tu función renal está normal, en teoría, ¿no? Aquí te pone como punto de corte más de 60 porque finalmente Cádigo, ¿sí? Te dice que una enfermedad renal crónica está definida como una filtración glomerular por debajo de 60 mililitros minuto por más de 3 meses con alteraciones estructurales y bioquímicas. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no quiere decir que el paciente no pueda tener enfermedad renal crónica con una filtración glomerular mayor o inclusive normal, como les había comentado. Los pacientes que tienen alteraciones estructurales, ¿sí? Como riñones en herradura, doble uretero, riñones fusionados y demás, por definición, independientemente de que tu tasa de filtración glomerular sea normal, ¿sí? Por la definición textual de la guía de Cádigo, ya se consideran como enfermos renales crónicos. La hiperfiltración no está en los criterios de enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Porque también ese es otro punto y una pregunta que eventualmente nos han hecho. Es que el paciente es diabético y está hiperfiltrando y en lugar de tener una filtración glomerular estimada de 118, nos está hiperfiltrando hasta 142. ¿Ya se considera enfermedad renal crónica? Bueno, si ustedes revisan, esperemos que nos dé tiempo ver enfermedad renal diabética, que yo creo que sí. La clasificación de Mogensen, que fue propiamente diseñada para
Enfermedad renal diabética por diabetes tipo 1 te dice que la hiperfiltración es la etapa inicial, pero si se corrige el estado de descontrol glucémico, la hiperfiltración revierte y no perpetúa para condicionar daño renal. Entonces, por ende, la hiperfiltración no se considera y esto solamente te hace referencia a que no hay alteraciones estructurales, no hay alteraciones bioquímicas y tu función renal está conservada sin cambios en los niveles de creatinina, ¿sí? Que no cumple con los criterios, eso sí, como bien lo mencionaste, con elevaciones de más de 0.3 o alteraciones con el volumen urinario, ¿de acuerdo? Moni, creo que pusiste algo en el chat. ¿Qué vas a preguntar? Porque sí no se escuchó nada. No, no te escuchas. Sí, creo que dice que no tiene internet, que no funciona bien. Bueno, esperamos nada más que nos ponga Moni la pregunta y aquí vamos a dejar la clase. Para Doctor, la siguiente, doctor, tengo una pregunta. ujú, Cuando ya hay lesión renal, el paciente, o sea, sus nefronas, obviamente pues dejan de funcionar, pero ¿cuál sería la manera en la que mejoraría, bueno, se mejoraría todo el estado del paciente sin afectar tanto a nivel sistémico en la eliminación de así, desechos de la orina, ¿no? o sea, como cuál sería, o sea, ¿cuáles serían las indicaciones de tratamiento, te refieres? Jamás parecía, ajá, sí. Es que Es sí, que aquí justamente es lo que estaba comentando Noemí y que ahorita lo vamos a abordar y que en teoría ya lo tenías que haber leído porque no es lo mismo tratar una lesión renal aguda de tipo hemodinámico o como antes le mencionaban prerrenal a una lesión renal aguda de tipo intrínseco o una lesión renal aguda de tipo postrenal, que es una neuropatía obstructiva, ¿sí? Una lesión renal aguda de tipo hemodinámico, ¿sí? O prerrenal, como antes se le llamaba, pues es por alteraciones, por choque hipovolémico, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, como bien puso el ejemplo tu compañera. Un paciente que tiene un cuadro gastrointestinal severo tiene un choque hipovolémico no hemorrágico. Se está deshidratando, está perdiendo volumen y ¿qué es lo que está condicionando? Al tener depresión de volumen, hay pérdida del volumen circulante efectivo, hay disminución del flujo plasmático y obviamente hay disminución del flujo plasmático renal. Y esto condiciona, pues, disminución en la perfusión renal, que es lo que va a ocasionar, ¿sí? Te va a echar a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Que de esta manera, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Sí? Va a buscar mejorar la perfusión renal, ¿sí? Para que de esta manera el riñón, obviamente, pues, mejore, ¿sí? Se mejora la perfusión a nivel renal y como eje final o como parte final del eje renina-angiotensina-aldosterona, pues te va a condicionar reabsorción de sodio, ¿sí? Excreción de potasio y obviamente al haber mayor captación de sodio y al documentarse que tu organismo tiene pérdida de volumen, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento en la expresión de acuaporinas, una reabsorción de volumen, ¿sí? Tu organismo, por así decirlo, no se puede permitir perder volumen y ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a dejar de orinar y por eso es que tu volumen urinario decae porque finalmente estás en una depresión de volumen. Y no es lo mismo tratar este tipo de entidades o, por ejemplo, tratar una posrenal. La posrenal, ¿cómo la tienes que tratar? Pues tienes que derivarla. Si tienes una piedra, si tienes un tumor, si tienes una estenosis de uretra, ¿sí? Si tienes una retención aguda de orina porque el paciente tiene trastornos con la musculatura vesical y tiene vaciamiento en retraso o alteraciones con el vaciamiento de la vejiga, pues lo que tienes que hacer es derivar la vía urinaria. Y por eso es que les decía que tratar la lesión renal aguda no se, o sea, depende mucho del contexto clínico y de la entidad que lo esté causando. O es una cuestión intrínseca, ¿sí? Que sea por fármacos. De hecho, justamente eso es lo que les iba a comentar, que para la siguiente clase cuando les pregunte, me van a decir, porque de la intrínseca hay como 5 subclases, que de ahí inicialmente lo catalogas como lesión renal, pero una vez que ya vas encasillando el contexto clínico de tu paciente, unas no es propiamente una lesión renal. Ahí es donde entra el contexto clínico y la evaluación médica para que ustedes definan, ¿es un síndrome nefrítico o es una glomerulonefritis rápidamente progresiva? ¿De acuerdo? Porque sobre eso es que ustedes van a, bueno, sobre eso vamos a instaurar un tratamiento para evitar pérdida de masa nefronal. Aquí pasan los días y en un paciente que tiene una rápidamente progresiva, pasan días y es pérdida de nefronas. Entonces, no te podría decir con certeza cuál es el tratamiento, o sea, no te podría decir un tratamiento específico o único, porque todo depende de las características clínicas. Y hay muchos pacientes que son diversos, que no solamente van a requerir volumen, algunos otros requieren limitar ciertos fármacos, algunos otros requieren derivaciones, o sea, son
O sea, es toda una evaluación completa. Sí, está bien, doctor. Vas. Doc- Ya mandó Moni la pregunta. Dice que su micrófono no sabe por qué no sirve, pero dice que si la prueba de esfuerzo con furosemida siempre se realiza y si es confiable para lesión renal aguda. La prueba de esfuerzo con furosemida, no sé si tal vez te estás confundiendo con el gamagrama con furosemide, porque una prueba de esfuerzo es un estudio para evaluar capacidad cardiovascular. Esa prueba la hacen los cardiólogos. Ahora, no sé si te estás confundiendo con el test de estrés con furosemide. Es que una cosa es un gamagrama renal con furosemide y otra cosa es un test de estrés con furosemide. El gamagrama renal con furosemide es para evaluar uropatía obstructiva y vaciamiento de radiofármacos mediante, obviamente, pues medicina nuclear. Y el test de estrés con furosemide es un test que se evaluó en el 2011 por un autor que se llama Shaula, que lo hizo en pacientes con lesión renal aguda en unidades de cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Y tuvieron características específicas y permitió hacer la evaluación para documentar un resultado. Hablando del test de estrés con furosemide, y ya que surgió esa duda, que creo que va encaminado al test de estrés o al reto de furosemide, que es como eventualmente lo mencionamos, ahorita les voy a mandar el artículo para que lo revisen y el martes me lo comentan. Pero necesitaría que dilucides, porque te digo, prueba de esfuerzo con furosemide, yo creo que ahí te estás confundiendo. Seguramente es test de estrés o si es que es gamagrama con furosemide también se puede. No sé qué es exactamente lo que leíste, Moni. Yo tengo otra pregunta en lo que, a ver si contestamos. Entendiendo que conforme pasa el tiempo, o sea, en una persona en su desarrollo va perdiendo nefronas, porque eso leí que decía el artículo que conforme creces, o sea, a partir de cierta edad vas empezando a perder nefronas. ¿Eso facilitaría la instauración de una lesión renal aguda o Sí, es indistinto, o sea, digamos, la incidencia en un paciente joven o un paciente mayor de edad? a partir de los 40 años, absolutamente todos con el envejecimiento fisiológico empezamos a perder masa nefronal. En teoría vamos a perder 1 mililitro por año. Entonces, un paciente que supongamos llega a tu consulta de 70 años y te lleva bioquímicos y tú sacas un filtrado glomerular y te dice que tiene un filtrado glomerular estimado de 88, pues está dentro de rangos normales. ¿Por qué? Porque finalmente de 40 a 70 tienes 30 años y haciendo estimaciones de que en teoría filtramos 120 mililitros en una etapa sana y el paciente ya pasaron 30 años, pues es para que ronde o oscile entre los 90 mililitros. Y si él tiene 88, es normal, o sea, ¿de acuerdo? Va a Ah, haber ya. una disminución de la filtración glomerular con el paso de los años. Ahora, con base en lo que tú mencionas, sí, de hecho, el factor de riesgo más importante para lesión renal aguda es la enfermedad renal crónica ya establecida. Entonces, un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica establecida es mucho más susceptible a tener una lesión renal aguda o un deterioro agudo de la función renal en contraste con un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Y aquí algo muy importante, se los comento. La verdad es que van a encontrar muchas opiniones en el contexto de la redacción de los diagnósticos porque no hay un consenso, ¿sí? Algunos colegas utilizan lesión renal aguda sobreagregada a enfermedad renal crónica. Algunos otros, por ejemplo, yo redacto mis notas como enfermedad renal crónica agudizada o enfermedad renal crónica con deterioro agudo sobreagregado porque finalmente no tenemos un consenso específico. Eventualmente se puede poner como lesión renal aguda agregada, siempre y cuando tú conozcas una basal de tu paciente crónico. Es decir, si tú sabes que tiene una basal de 2.2, pues tal vez con eso tú podrías hacer una orientación. Si tiene 2.2 y está con 2.6, dices, bueno, pues ya me leo más de 0.3. Pero si no conoces la basal, ves un ultrasonido con alteraciones propiamente los bordes lobulados, aumento de la ecogenicidad, sí, inclusive un poco de alteraciones en el uretero, tiene dilatación y demás, pues ahí tienes que pensar en otras cosas. Les digo, entonces no hay un consenso establecido, cada uno de los colegas eventualmente utiliza términos distintos, lo importante es dar a entender que es un paciente con un deterioro agregado a un daño crónico ya establecido. Gracias, Doc.
Vale, pues ahorita les mando el artículo, van a revisar lo de lesión renal aguda, ¿vale? Y pues creo que eso sería lo más relevante. Ah, y les voy a mandar un artículo chiquito para que evalúen, porque anteriormente, de hecho, esto no es propiamente de mi materia, pero si ustedes han revisado un poquito el Surviving Sepsis, donde anteriormente, pues obviamente es una campaña que salió hace un par de años, en el que te decían que cuáles eran las metas en el paciente que llegaba con sepsis. Y de ahí, pues idealmente, lo que tienes que hacer es buscar el foco de infección, tomar los cultivos pertinentes, ¿sí? Iniciar reanimación enérgica con líquidos. Si no responde, ¿sí? Si tú reanimas con líquidos y no responde tu paciente, hablarías de que tiene pues un estado de choque. Ya de ahí, pues tú lo catalogas, cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, distributivo. Y sobre ello, pues tú dices, bueno, tengo que ponerle vasopresores. Lo que voy con esto es que anteriormente se tenía de manera indistinta reanimación de a 30 mililitros por kilo, pero actualmente eso ya no es lo ideal, ya está un tanto atrasado, llamémosle así, y ahorita la reanimación tiene que ir dirigida por metas, ¿de acuerdo? Y lo que principalmente nosotros hacemos es evaluación del volumen por ultrasonido, el famoso Vexus. Supongo que han escuchado un poco de él y si no, bueno, ahorita les voy a mandar un artículo sencillo que espero que lo puedan leer porque finalmente la lesión renal aguda de tipo hemodinámico o prerrenal, ¿sí? Se trata con líquidos, se trata con volumen y obviamente lo que tienes que ir es evaluando, pues no pasarte. ¿Por qué? Porque también si tú generas una sobrecarga de líquidos a tu paciente, pues ¿qué es lo que vas a pasar? ¿Qué es lo que le vas a condicionar? Aquí tienes que evaluar a tu paciente como un todo. Si es un paciente joven, te puede tolerar más volumen. Si es un paciente añoso, lo puedes descompensar cardiovascular. Muchas veces no conocemos la cuestión cardíaca de los pacientes si tienen insuficiencia cardíaca, fracciones de eyecciones reducidas, pues les descompensas a nivel cardiovascular, haces sobrecarga, generas nefropatía congestiva y ahora nos vamos del otro lado. Entonces, eso es igual algo que quiero que revisen un poquito. Es complejo, sí, les va a costar un poquito, al menos yo lo único que quiero es que sepan qué es el Vexus, cuáles son los 4 parámetros que se evalúan, ¿sale? Y con base en ello ustedes me puedan decir, al menos tengan la idea cuando lleguen a un hospital y les digan, voy a reanimar a un paciente, ustedes ya puedan decir, sí, pero idealmente no está en todos los lugares porque no todos los hospitales tienen ultrasonido, pero pues idealmente ustedes puedan aportar algo y sí, pero idealmente hay que reanimarlo guiado por metas, con metas de ultrasonido, con evaluaciones por ultrasonido, ¿vale? Entonces ahorita les mando ese artículo, les mando el de reto de estrés el test de estrés con furosemide y les voy a mandar otro que se llama Vicar ICU, que eso es para evaluar cuándo se le va a dar al paciente solución balanceada. La solución balanceada es soluciones bicarbonatadas, ¿de acuerdo? Anteriormente igual había indicaciones precisas para dar bicarbonato solo en algunos pacientes, pero este estudio francés vino a romper este paradigma y puso como que muy de moda el uso de soluciones balanceadas en el paciente con lesión renal aguda como una medida no invasiva para tratar de limitar lo más que se pueda la terapia de reemplazo renal. Un paciente que se libra de una terapia de reemplazo renal, ya llámese diálisis o hemodiálisis, tiene mejor pronóstico en comparación con uno que llega a requerir una terapia de sustitución de la función renal. ¿Vale? Y no sé, Noemí, ¿pusiste las indicaciones de terapia de reemplazo en lesión renal aguda? Eso no me acuerdo. No, doctor, ¿quiere que las añada? No, las van a buscar tus compañeros y me las dicen el martes. Ah, muy bien. Ah, bueno, Vale, eso me incluye, ¿verdad? Sí, nos vemos. vale, hasta pronto. Adiós, gracias.